Una vez más, Señor, te pedimos de tu ayuda esta mañana, Señor. Pedimos de tu presencia, Señor, que tú vengas y nos bendigas a cada uno, Señor, con tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra nos pueda alumbrar, Señor, a través de tu Espíritu, Señor Jesús, que venga a darnos esa palabra, Señor. Da a cada uno conforme a la necesidad, Señor. Quita todo estorbo que pueda haber, Señor. Todo impedimento que pueda llegar la palabra, Señor, que no haya nada, Señor. Tu nombre, Señor, te pedimos que tú nos ayudes esta mañana, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a hablar esta mañana de un tema que se titula La obra de Cristo para los que permanecen en Él. Es algo que se va a hablar acerca de un poco de lo que se habló la semana pasada, acerca de permanecer. Y el enfoque va a estar ahora para los que permanecen en la obra de Cristo, para los que permanecen en esa obra que Cristo hace en cada discípulo, en cada hijo, cuando viene a ser transformada, cuando viene a haber un cambio en la persona. Hoy de eso vamos a hablar y empezaré narrándote un poco de un testimonio de un hombre que no sé si lo has escuchado, no es muy renombrado, pero que dejó un legado muy grande y que puedan surgir demasiadas preguntas. Se dice que el que lo describió quedó tan impactado, tan maravillado por la vida de este joven, por cómo fue su vida y cómo Dios lo usó y cómo hasta el día de hoy sigue impactando y tocando vidas y aún haciéndose uno preguntas por qué fue de esta manera. El nombre de esta persona se llama Robert Murray M. Cheyney. Nació el 21 de marzo de 1813 y falleció un 25 de marzo de 1843. Murió a la edad de 29 años. Fue un ministro en la Iglesia de Escocia a una edad muy joven, aproximadamente a los 21 años. Sirvió como ministro durante 8 años hasta su muerte a la edad de 29 años, durante una epidemia de tifoidea. Robert Murray fue un predicador, pastor, poeta y escribió muchas cartas. Fue un hombre de gran piedad y un hombre de oración que nunca se casó. Esta es la historia del hombre que conoció a Dios por medio de la muerte de su hermano mayor. En un corto tiempo experimentó un enorme crecimiento en la gracia y desarrollo, una ardiente pasión por su palabra y la gran comisión. Robert Murray estuvo poco tiempo en este mundo. El día que su frágil cuerpo fue enterrado en el cementerio de San Pedro, la iglesia que había pastoreado apenas algunos pocos años, 7,000 personas se presentaron para honrar su memoria, lamentar su profunda pérdida y dar gracias a Dios por la gracia que había recibido a través de él. Solo eso ya dice mucho de la clase de hombre que era. Es sorprendente cómo Dios a menudo utiliza la muerte para detener a su pueblo y obligarle a reflexionar.
seriamente sobre su verdadero significado y sobre él de la vida. ¿Por qué empezar la reunión con un testimonio? Primero, para ver la obra que Jesús hace en la vida de una persona cuando se rinde a los pies de Jesús, cuando Dios es tan claro en lo que se le da a la persona y cuando se recibe como Dios quiere que sea recibida esa palabra. El impacto que este hombre trajo fue demasiado, fue mucho, produjo un avivamiento en aquel entonces. Un joven de 29 años, toda una vida por delante. El hombre que narró todo este descrito no comprendía del todo el por qué una persona con toda una vida por delante, con todo un futuro, se pudiera decir en el ámbito espiritual, con mucho por delante, futuro por delante, ¿por qué sucedió de esta manera y por qué murió así? Pero todo tiene un propósito, aún hasta la misma muerte, como aquí describía el narrador. Dios aún ocupa la muerte para reflexionar, para pensar que algún día aún también ahí vamos a estar y que no nos escaparemos de esa cita con la muerte. Nuestro tema esta mañana es la obra de Cristo para los que permanecen en Él. La semana pasada se hablaba acerca de permanecer y de dar ese fruto. Esta persona, si después tú en casa lo lees, te darás cuenta el fruto que rindió a través de los años. Según el narrador, de su muerte todavía él leyó, se dice, un documento como un libro verde, verdoso, le llama él, como aproximadamente 130 años después de su muerte. Y le impactó tanto. Si uno a veces en las biografías, cuánto material no hay de las obras tan grandes que Dios ha hecho en la vida de las personas que están dispuestos a permanecer en la obra de Jesús. Nada ha cambiado en los días actuales. El llamado sigue siendo el mismo, permanecer en Él. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Primera de Juan 2:24 y dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan aquí nos habla acerca de los últimos tiempos, nos habla en parte del anticristo, de los eventos que sucederían hoy en la actualidad. Ahora, ¿a quién se dirige Juan aquí en este pasaje? ¿A quién les está hablando? En el verso 21 está descrito a quién se les está hablando. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En este mismo capítulo leímos el 24, nos regresamos 2 versículos atrás y aquí nos habla en el
versículo 21, no os he escrito como si ignorases. O sea que no es nada que tú ignores acerca de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora Juan les dice, si lo que oyeron desde el principio, la palabra de Dios permanece en ellos, también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Aquí es importante notar cómo Juan nos hace un llamado a permanecer en lo que oímos del principio. Y esto aplica para todo aquel que ha conocido a Jesús, aquel que se ha rendido, lo que has oído desde el principio. Esta es una exhortación importante que sigue estando vigente hoy en día. En este pasaje Juan nos describe la importancia que tiene lo que se ha oído, lo que se ha escuchado. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Si te pones a leer un poco el pasaje en el que estamos, vemos 3 palabras diferentes acerca de permanecer. Número 1 dice, permanezca. Número 2 dice, permanece. Y la número 3 dice, permaneceréis. Totalmente distintas. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es la número 1. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué a veces se ocupan diferentes palabras con diferentes significados en cada parte de los escritos de la Biblia? Y cómo es importante notar que el significado no a veces es el mismo o no se emplea de la misma manera. Fíjate aquí cómo en la primera palabra que dice permanezca, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, como una afirmación y a la vez una exhortación. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Que lo que oíste, así como lo oíste, cuídalo, manténlo así para que permanezca. Es algo de lo que aquí nos quiere describir Juan. Que lo que oíste, así como lo oíste, cuídalo, manténlo así. ¿A qué se refiere con que lo cuides, con que lo mantengas de esa manera? Que así como tú lo oyes, como domingo a domingo escuchamos enseñanzas, que lo cuides, que lo atesores, que lo mantengas así como lo recibiste, pero que lo pongas por obra. En la número 2 dice cómo habla de una manera distinta. Ahora, si ya se hizo eso, dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, o sea, si ya lo mantienes ahí, si lo estás guardando, lo estás haciendo, si permanece, fíjate en la tercera parte, en la tercera palabra que dice, si todavía no se ha perdido, si aún se cuida, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Para aquella persona que
ha guardado, ha perseverado en cuidar lo que sí ha oído, lo que quiere decir es que se sigue manteniendo ligada al Hijo de Dios y al Padre. Es lo que aquí nos trata de describir Juan, que todavía está uno ligado al Hijo y al Padre. Y el resultado de haber cuidado y mantener lo que se ha escuchado, permaneceréis en el Hijo y en el Padre, lo que significa estará ligando con el Hijo y con el Padre. Qué importante es la palabra permanecer. Encontré buscando acerca de por qué es importante la palabra permanecer. Y es importante cómo la información que hallaba acerca de permanecer es una de las palabras más usadas por Juan, que de hecho de las 118 veces que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, 60 están en los escritos de Juan, como la mitad, la palabra permanecer. Entonces, ¿por qué es importante la palabra permanecer? La palabra permanecer viene del latín permanere, que significa estar en un mismo sitio todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Estar en un mismo sitio todo el tiempo. Pues estar en comunión con el Hijo y con el Padre todo el tiempo. Es lo que aquí nos quiere describir Juan. Ahora bien, lo que habéis oído desde el principio, en un comentario bíblico se hace este comentario: a la luz del peligro del espíritu del anticristo, nos protegemos contra el espíritu del anticristo al permanecer en el mensaje cristiano central. Es lo que describe aquí. Me quedaba pensando por qué de esa manera se protege. ¿Te has puesto a pensar cómo ahorita en la actualidad hay mucha doctrina, muchos movimientos del cristianismo? Habla la Escritura aquí mismo, y de hecho en estos pasajes habla acerca del anticristo, que se iban a levantar, que iba a haber falsos maestros. Y aun si te das a la tarea de leer todo el capítulo, habla acerca también de personas que había dentro de, y Juan lo describe, que no eran, que salieron, pero que no eran. Qué importante es cómo se usa aquí la palabra permanecer y hacia dónde te lleva, para guardarte y para que no seas seducido por cualquier viento de doctrina. No sé si te has puesto a pensar en ti mismo, si lo que tú escuchas verdaderamente es la verdad o no, a la luz de la Escritura. Si vienes aquí y escuchas, ¿será verdaderamente la doctrina que enseña Cristo? Ese es un trabajo de uno que lo tiene que ver uno en lo personal. Ahora, por otro lado,
Te decía ahorita cuánto movimiento no hay, cuánta gente no se dice, como días atrás se nos hablaba acerca de cómo nos daban un ejemplo acerca de cómo es la vida cristiana, de cómo ir y hacer discípulos, cuando muchas de las veces no se practica lo que se predica, y cómo a veces en la actualidad, te digo, hay mucho movimiento, aún dentro de aquí de nosotros, pudiera ver que uno mismo se haga sus propias doctrinas, que uno mismo se haga su propio maestro, teniendo muchísimo tiempo escuchando, teniendo muchísimo tiempo leyendo a lo mejor la Escritura, pero como también se nos decía, no está en el que tú sepas mucha lectura, no está en el que tú sepas demasiado, sino más bien en que vivas eso que tú sabes. Eso principalmente. Como años atrás yo escuchaba acerca de cómo a veces el testimonio habla más que muchas palabras que tú pudieras llevarle a una persona o predicarle, que simplemente con tu ejemplo, como veíamos semanas atrás. Hablarte acerca del anticristo pudiera ser algo como que muy fuerte, pero que a la vez que si tú te pusieras a meditar un poco, ¿en qué tiempos estamos viviendo? ¿No son los últimos tiempos que nos habla Juan, que nos describe la Escritura? ¿Cuánto no ha crecido la maldad? ¿No ha sobreabundado el pecado? ¿Y qué no es lo que está aconteciendo hoy en nuestros días? Es una realidad. Lo que aquí Juan habló hace muchísimo tiempo atrás. Y vemos ahí en los escritos que él habla y advierte: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros habéis oído que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjate cómo es triste y lamentable cómo hoy en nuestros días el ser humano es atraído, es seducido por cualquier viento de doctrina. Muchas de las veces no se soporta una disciplina y le estás demostrando amor muchas de las veces con una disciplina. El no soportar una disciplina muchas de las veces, ¿qué es lo que hace la gente? Se va. Y no es eso un moverte por cualquier viento de doctrina. Es triste, es lamentable y es doloroso. Pero Juan nos advierte que en los últimos días esto acontecería. ¿Y a causa de qué? De no permanecer en Él, en la obra de Cristo. Fíjate cómo los seres humanos por naturaleza casi siempre se sienten atraídos por algo solo porque es nuevo. Y eso creo que sí te darás cuenta. ¿Cuánta gente no es arrastrada ahorita con tanto movimiento que se hace? Marchas que hace poquito había
aquí en la Macroplaza. ¿Y cómo allá va la gente? ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Y allá va miles y miles de gentes. Si de por sí ya hay caos en la ciudad, todavía con esto todavía increméntale más. ¿Por qué? Porque son atraídos por algo solo porque es nuevo. Casi siempre se piensa en lo nuevo como mejor, pero cuando se trata de la verdad, lo nuevo no es mejor. Lo bueno siempre sigue siendo bueno, que es la palabra de Dios. Por eso la importancia de permanecer. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, es cierto. Uno mismo es testigo. El pecado abunda con muchísimo más fuerza. Pero así como crece, la gracia de Dios también. Y es algo que mucha gente no puede ver, porque simplemente es la misericordia de Dios. Estamos viviendo unos tiempos donde el materialismo nos ahoga día con día. Reflexionando un poco, esto es muy cierto, es muy cierto. Estamos viviendo unos tiempos donde el materialismo nos está ahogando día con día, donde ya no se abrazan las promesas de Jesús, aún como cristianos. Y se abraza más este mundo. Vivimos en un mundo donde se hace más tesoros en la tierra que en los cielos. ¿Cómo mirará Dios todo ese tipo de actitudes que tiene el hombre? Donde Él te ha ofrecido prácticamente todo y te dice que no trabajes por lo de aquí de la tierra, porque esta no va a ser tu morada que Él ha preparado para cada uno. Pero el hombre permanece aquí haciendo tesoros. Se vive como si la eternidad se fuera a vivir aquí y no con Cristo. Y eso es muy cierto. Así tal cual. El ser humano que se esfuerza mucho por querer y tener. Son palabras a propósito para reflexionar. Y muchas de las veces el precio que se paga es muy alto y muy caro. Es increíble. El hombre es seducido por lo que ve. Te daré un ejemplo para esto y cómo es muy cierto y es muy triste a la vez. ¿Te has puesto a pensar cómo hoy en día los closets de hogar son más grandes ya que las recámaras? ¿Por qué hemos llegado hasta ahí? Es increíble. Ya el closet es más grande que una recámara, porque ya no te cabe tantas cosas que has acumulado. Y así el querer adquirir cosas, un celular, un carro, casas, terrenos, acumulas, como si aquí fueras a vivir la eternidad. Fíjate cómo en estos días estaba en el trabajo. Te lo platicaré como algo, se podría decir de risa, pero a la vez muy serio. En la mañana, en el trabajo,
Estamos a una distancia más o menos retirado, a varios metros, y a veces andamos por lo regular separados. Y en eso me habla un compañero y pues mi teléfono se apagó. Y ya se llegó la hora de la comida y estábamos comiendo. Y dice, oye, es que te hablé para que fueras a la bodega a traer un... Y digo, no, hombre, es que se me apagó. Digo, ya anda fallando mucho el celular, ya se apaga y de repente así. Ya anda fallando, ya andan las últimas. Fue lo que yo le comenté a él. Y me dice él como que a tono así, entre de burla y así. Y me dice, es que ya te deberías de comprar un celular, ya te hace falta. Dice, cómprate un muy buen celular, ya deja de andar batallando. Le digo, estaba sentado y de repente estiré la pierna y le digo, no, pues imagínate, de comprar un celular a comprar unos tenis, pues mejor compro los tenis. Y dice, no, pero pues es que el celular ya no jala. Le digo, sí. Le digo, pero imagínate trayendo un celular muy caro o que jale y con el tenis roto. Le digo, pues como que no, ¿verdad? Dice, le causó risa y todo. Y dice, no, pues es que sí es cierto, ¿verdad? A lo que voy es, muchas de las veces no procuramos las prioridades y compramos cosas que no nos hacen falta. Nada más fíjate ahorita, qué enfermedad abunda en la actualidad. El estrés. ¿Por qué está originado el estrés? Tú sabrás qué responder a esa pregunta. Pero muchas de las veces hasta se está viviendo de una manera que ya hasta tu mismo sueldo ya hasta lo debes. Leía en días pasados y me llamaba mucho la atención una biografía de un hombre de fe. Se llama Jorge Müller. Y decía primero, bueno, está muy larga, de hecho hay libros de él. Me llamaba mucho la atención porque decía que él cuando se casó, creo que pues su esposa tenía muchas pertenencias, muchas cosas de valor y aún de valor también sentimental. Y que el esposo pues le dijo que pues que se deshiciera de ellas. Pues no fue algo como que para la mujer fácil despojarse de todo lo que tenía por familia, por herencia, porque tenían, pues era muy preciado porque tenía un valor muy especial. Dice la biografía que al transcurrir los días llegó él y ve su casa entrando y ya no había muchas cosas y las vendió la mujer. Le dijo, aquí está lo que me dieron, ¿verdad? De eso. Y empezó él la obra, porque era una persona que vivió para Dios. En uno de los escritos me llamó muchísimo la atención que decía él. Él era una persona que estaba al cuidado, su ministerio fue los orfanatos de niños. Decía él que como se recibía muchas ayudas, mucho dinero, pero así como pasaban por sus manos, pues él no tocaba ni un dinero. Y él decía, se propuso como meta y lo puso muy firme. Y decía que él no iba a vivir endeudado nunca,
que todo lo que se iba a necesitar o a comprar iba a ser de contado. Y luego todavía describía ahí, y lo que me llamaba mucho la atención también decía que porque eso no era bíblico y que era lo que había aprendido de Jesús. A lo que voy de lo que te decía ahorita, tanta enfermedad que hay, ¿a causa de qué? Problemas, ¿a causa de qué? De no tener una vida ordenada en cuanto a eso. Si aún Dios también nos ha encargado que seamos buenos administradores. Hace años yo en esa área sí estaba muy mal, muy mal. Recuerdo que un hermano me compartió cómo él le hacía y cómo él vivía. A la fecha lo tengo tan claro y eso me bendijo mucho. Simplemente lo practico y así lo vivo. Y te evitas tantas cosas. ¿Por qué? Porque lo que tú traes también como que se contagia. Y contagias también a los de tu casa y a los de tu familia con todo eso que tú traes. Creo que sí es de considerar cómo vivimos y para quién vivimos. Es importante. Otra de las cosas de las cuales impide que permanezcamos en Jesús es el afán. Son las carreras, las ocupaciones, el internet. Todo este tipo de cosas nos roban tiempo. Tiempo para permanecer en Jesús y para estar en esa búsqueda de Él. Nomás ponerte a pensar un poco. Si nosotros andamos a las carreras, arriba y abajo, ¿cómo será cuando estamos nosotros en la presencia de Jesús para orar? ¿Será de la misma manera? Corriendo 5, 10, 20 minutos, estar en la oración. Por ser desesperado en la lectura, ¿cómo es? Se permanece como Jesús enseña, o el afán viene y nos roba ese tiempo. Le compartiré algo y cómo cada vez más el mundo distrae las cosas espirituales. Hace tiempo, en el tiempo cuando yo llegué aquí a la Congre, yo recuerdo que antes vendían las enseñanzas en CDs. Yo las compraba domingo a domingo, las compraba. Llegaba a casa, por ejemplo, hoy la que salía la semana pasada salía ahora, me la llevaba, la escuchaba en un sonido, ¿verdad? Pero la escuchaba desde que empezaba hasta que terminaba toda completa. Hoy, tú no puedes decir que sí la escuchas de esa manera, porque hoy los medios apenas estás en la página y ya te sale un comercial, y ya te sale otro, y otro. Y como que apenas estás bien concentrado y te sale ahí hasta como que le suben el volumen. Todo eso no distrae.
Claro que distrae. Y luego a veces hasta le das clic. Y la enseñanza que dura a veces 30, 40 minutos, ya te quedaste escuchándola hasta como una hora, hora y media, pero no escuchando a lo que te sentaste a escuchar, sino que anduviste indagando en otras cosas. ¿Por qué? Porque cada vez este mundo distrae más las cosas espirituales. Y es lo que el enemigo está buscando día con día. Por eso es la importancia de permanecer en Jesús. Lo que habéis oído desde el principio, esto no significa solo saberlo, sino vivirlo. Cuando vivamos en la sencillez de la verdad de Jesucristo, permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Qué importante es cuando se tiene esa confianza de que estás en comunión con Jesús y con el Padre. Qué importante es. Porque el día de la prueba estás firme. Vienen los vientos con ímpetu, como dice ahí la Escritura, y no te desboronas, porque estás firme en la roca. Estás firme en aquel quien te ayuda y te sostiene. Pero cuando se está sobre la arena, cuando se es muy ligero, cuando no se considera las reuniones, cuando no se considera lo que se escucha, pues simplemente viene el enemigo y roba lo poquito que Jesús empezó a sembrar en el corazón. Es algo así muy de sencillo. Fíjate cómo en este mismo capítulo, en Primera de Juan, habla un poquito, yendo un poquito más atrás, en el versículo Primera de Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, es lo que aquí Juan nos describe, que no amemos las cosas, que si es lícito, hay cosas que son necesarias, sí, pero no las ames. Date cuenta de una cosa, aquí no es tu morada, aquí no es el lugar donde uno va a estar. Por más que tú te esfuerces, hagas, aquí no es. Todo esto lo habla muy claro Salomón en el libro de Eclesiastés. Todo eso lo habla ahí muy claro. Si Juan lo dice, que no amemos, pues no atesores, no te afanes por querer tener, por querer lograr tantas cosas. Mejor si ocúpate en trabajar en la obra de Jesús. Eso sí, ahí sí, atesora lo que tú quieras. Te describía al principio este hombre, Robert Murray, una persona muy joven y que dejó un legado muy grande. Y podrías simplemente encontrar que no vivió para él, sino vivió para su maestro, para Jesús. Y vemos la grande obra que Dios hizo en él y que lo mismo quiere hacer
en la vida de cada uno de nosotros, pero hay que permanecer en Él y tener claro que no debemos amar al mundo, que no debemos afanarnos por querer obtener, por querer lograr tantas cosas aquí. Vamos a leer un pasaje más que está en el libro de los Salmos 111:10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí se encuentra una afirmación que resume el mensaje del Salmo. Al principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Esta afirmación nos enseña que la sabiduría no se encuentra en el conocimiento humano, sino en la relación que uno tiene con Dios. Lo que te describía hace ratito, que no es tanto lo que tú sepas, sino lo que Dios te da, lo que Dios te enseña. Porque humanamente puedes saber mucho, pero si no lo vives, te estás engañando tú solo. Ese temor no significa miedo, sino una actitud de humildad y dependencia de Dios. La obra de Jesús para los que permanecen en Él. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos de cómo Dios ha hecho una obra en cada uno de aquellos que han decidido seguir a Jesús. Y si tú aún no lo has comprendido y no has decidido seguir a Jesús, bueno sería que lo consideraras, porque esto es para todos, es para todos. Vamos a hacer una oración y terminamos. Señor, qué importante es, Señor, que se permanezca, Señor Jesús, que se permanezca en eso que se ha oído desde el principio. Si tú lo describes en tu palabra, pues es porque es importante, Señor, que podemos considerar estas verdades, Señor, y que no simplemente caigan en un oído y salgan por el otro, Señor. Que tú tengas compasión y misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y traigas entendimiento y claridad, Señor. Porque ciertamente, Señor, es más fácil atesorar tesoros, hacer tesoros aquí en la tierra que en el cielo, Señor. Ayúdanos a no guiarnos por vista, Señor, sino a guiarnos por la fe. Que podamos ser un ejemplo, Señor, pero un ejemplo que permanezca en la fe, en la gracia, en tu santidad, Señor Jesús. Quitando cualquier ligereza que pueda haber, Señor, en cada uno de nosotros. Y comportándonos, Señor Jesús, como es digno de seguirte a ti, Señor. Porque tú lo abandonaste todo, Señor. De igual manera, Señor, tú nos has dejado ese ejemplo. De igual manera a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, día con día, porque el mundo cada vez trae más distracción, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a esforzarnos día con día en este caminar, porque creo falta mucho camino por qué recorrer, Señor.
En tu nombre, Señor Jesús, te damos las gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Amén.